¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia Sonora por Radio Factor 90. La segunda temporada de nuestro podcast. Nos dimos ahí un descanso durante un mes. Y bueno, estamos nuevamente contigo para compartir nuevamente otros próximos capítulos de nuestro podcast. Y también un poquito más recargados y con algún cambio. Tenemos un cambio en nuestro equipo, en nuestro staff de locutores. Así es que, bueno, estamos muy contentos, muy felices porque se nos fueron lamentablemente algunos integrantes, pero se integró una persona más. Así que estamos completamente contentos de darle la bienvenida a Ivonne, que nos va a estar acompañando en nuestro podcast de Frecuencia Sonora en esta nueva temporada 2. Tenemos la segunda temporada, estamos hoy día con el primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Frecuencia Sonora. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy, muy interesante. ¿Cómo fue la música que vivimos en Chile? ¿Cómo viviste la música en Chile en los años 90, 2000, o quizás un poquito antes? ¿Cómo la viviste en nuestro país? Bueno, ahí te vamos a dejar la pregunta para que tú ahí recuerdes cómo viviste esa época de los 90 y 2000 y también años atrás, también 80, 70, en tu infancia, a lo mejor en tu juventud, la música. ¿Cómo fue para ti el cambio entre una época con la otra? Oye, le doy la bienvenida a José Inspinza, que es también parte ya de nuestro podcast Frecuencia Sonora, que va a estar con nosotros también y continúa con nosotros en esta nueva temporada. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Hola, Jano, hola, Ivonne Flores, ¿cómo estás? Bueno, saludo con mucho cariño a todos ustedes, mis queridos radioescuchas, que están acá compartiendo en Radio Frecuencia Sonora, compartiendo con DJ Jano de Factor 90, una radio espectacular que, si no la conoces, sintonízala ya. Ahora estamos saliendo por Spotify y por YouTube, así que síganos en las redes sociales, ¿cierto, Jano? Claro, síguenos ahí en Facebook, búscanos como Radio Factor 90, también en TikTok como Radio Factor 90 y también búscanos en Instagram como Radio Factor 90 y nos puedes seguir, nos puedes comentar nuestras publicaciones, puedes también dejar sugerencias de lo que quieres escuchar en los próximos podcasts y también nosotros ahí vamos a adecuar nuestro proyecto para poder incluir tu tema que tú nos sugeriste en ese comentario. Justamente. Querida Ivonne, ¿quieres saludar, aprovechar que estamos en línea? Saluda. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, agradecida y un honor de poder compartir en este podcast con ustedes, así que darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, así que eso, chicos, esperamos hacer un aporte acá y que se puedan entretener con nuestras conversaciones. Maravilloso. Bien, vamos a comentar un poco de cómo viste la experiencia de la música en tu infancia. Para algunos que tienen más de 30 años fue toda una experiencia. Muchos de 35, 40 años vivieron los 80, pero a fondo. Jano es un joven todavía, un niño, pero debe haber vivido también los... Y bueno, Ivonne también debe haber vivido espectacular los años 2000. Exactamente, la tribu urbana que marcó una generación, hasta el día de hoy se recuerda el Fotolog, las tribus, los emo, que muchos quisieran borrar su vestimenta y todo, pero son grandes recuerdos que marcan una época. Justamente hay que borrar esas fotos porque ¿qué le vamos a decir a nuestros nietos? Pero bueno, en fin, señoras y señores, vamos a hablar un poco de los 80. Mi nombre es José Inspinza y vamos a contar un poco sobre este nuevo episodio del podcast donde viajaremos en el tiempo a una de las décadas más electrizantes y transformadoras de la música, los años 80. Pónganse sus audífonos porque vamos en este viaje y vamos a desglosar cómo esta generación que no solo creó canciones, sino verdaderos himnos, fenómenos culturales que incluso hoy siguen marcando la pauta. Si no viviste los 80, seguramente un familiar, un amigo
hizo escuchar uno de estos íconos, porque el legado musical que se forjó en estos 10 años fue simplemente ineludible. Contexto. Teníamos una competencia, está el área latina, donde por ejemplo algunos bailaron con los grandes cantantes de la época, no sé, Luis Miguel, ¿cierto? O también el anglosajón, donde vivimos como con Madonna, Michael Jackson y muchos más. Para empezar, es crucial entender que el panorama de la época durante los años 80 notamos una realidad. La música anglosajona, es decir, la que estaba en inglés, tuvo una difusión global y en la música latina. O sea, lo que se tocaba, por ejemplo, en esa época, llegaba directamente y lo transformaban en estilos, como pasó con Luis Miguel, que tomó una canción directamente de Michael Jackson y produjo Lluvia, Playa, porque ¿será que no me amas? Luis Miguel hizo este cambalache y nosotros jurábamos que era así. Nuestros padres decían que algunos cantantes de la nueva ola también lo habían hecho, porque el rock and roll se basaba mucho en la música de los blues, de los rhythm and blues, de la música negra. Entonces, todo lo que nosotros escuchamos en los 80 son remix de las épocas pasadas. Pero bueno, hay que entender que ahora ya no es un tema de calidad, sino un mercado que, bueno, en la época de los 80 no existía el internet, el mercado era mayor, el poder adquisitivo anglosajón era pero tremendo, la música en los discográficos era gigante y una distribución radial que hasta hoy en día yo me acuerdo que había una radio, un programa en los 90 que se llama Más Música, con una cantante que se llamaba Andrea Tesa, que presentaba los clásicos de los 80, o como Sábado Taquilla, no sé si lo vieron a ustedes, pero hablaba un gran Jorge Aido y decía número uno, número uno, número uno, número uno, Sábado Taquilla, presentando el hit wonder de la semana. Eso es, y nosotros vivimos la música de los 80 mayormente en radio hasta que apareció MTV. ¿Qué era MTV? ¿Se recuerdan? ¿Ustedes se acuerdan, chicos? Bueno, MTV eres el programa por cable más famoso del mundo de música anglo. Los primeros videoclips que sonaron antes de que llegaran a YouTube y a Spotify y a todo eso, aparecieron allí, justamente con todo el power de la música. Y también hubieron hit wonders latinos como Soda Stereo, Enanitos Verdes, que también sonaron a MTV, digámoslo. Venían de Estados Unidos, salía por TV Cable, el que tenía dinero se conectaba a TV Cable y podía escuchar esta música. Lo mejor de la tecnología es que hoy tenemos esta oportunidad de poder escuchar música directamente en nuestros audífonos, pero en esa época o era el televisor, o era la radio, o en un cassette de audio. Y los cassettes junto al lápiz Bic nos hacía muy fácil la vida porque el Walkman no era para todo el mundo. Era un sistema muy caro en esa época. Entonces las radios en general como Carolina, como Radio FM Tiempo, eran los que nos transportaban a la música. Ya, nosotros tenemos triunfos en la música latina. La música de la salsa dura, la salsa sensual, el merengue, también estaba en ascenso. Géneros que verdaderamente que definieron la generación latina. También estuvo el pop y el rock. Por ejemplo, el pop, que es música popular, por decirlo así, que no tiene un género, aunque muchos se decían poperos, fue un fenómeno como, por ejemplo, Menudo. Menudo con... ¿Quiénes quedaron de Menudo? Menudo era como, no sé, como los Backstreet Boys de ahora. Menudo debería ser como la música que transportó una época. ¿Ah? Menudo fue la fiebre que causó el grupo desde Puerto Rico, que venían de finales de los 70. Su verdadero legado se consolidó en los 80 y fueron una verdadera moda, fenómeno cultural. Podríamos considerarlos la primera boy band de Latinoamérica, un equivalente al K-pop de la época. ¿Ah? Eran adolescentes de la región, en sus filas salieron nombres
que se convertirían en solistas icónicos como Draco Rosa y Ricky Martin. Sí, Ricky Martin, que fue un fenómeno que tal merece una mención aparte porque la dificultad que implicaba ser una figura pública abiertamente gay en Latinoamérica. ¿Qué les parece eso, chicos? MTV fue un programa que ayudó a que la gente se conectara más también con sus cantantes. Me acuerdo mucho de... MTV te mostraba cómo los cantantes hacían los videos, los detrás de cámara, y eso te ayudaba como a sentirte que ya conocías a tu cantante favorito, veías los videos, los chascarros, todo eso. Y MTV fue una marca muy mundial, reconocida, y que ayudó bastante al tema de la música a conectarse con sus fans. Sí, mira, nosotros vivimos una situación que desde 1970 en adelante estaba un presentador de La Quinta Vergara, Antonio Bodanovich, y presentaba la música en el Festival de Viña del Mar. Y muchos en esa época, cuando éramos pequeños, jugábamos a que íbamos a La Quinta Vergara, pedían gaviotas, escuchábamos a los cantantes de la época que se presentaron. Oye, ¿verdad? Hasta el rock. O sea, nosotros esperamos, por ejemplo, caso anecdótico, La Quinta Vergara tenía humoristas y los humoristas se los comía el monstruo. Y decías, ¿pero cómo? Es que daba terror escuchar a ese millar de gente abucheándote en la icónica Quinta Vergara. Era bastante emocionante, de hecho, mira, todo Oye, bien como hasta que llegaba el humorista y hasta ahí llegaba la cuestión. No, y toda la familia se reunía a través de la tele para esperar la Quinta Vergara, pues era el evento como del verano. El evento latinoamericano, Exacto. Tremendo. Sí, uno se preparaba, hacía como su picadillo, todo, porque era ese evento que toda la familia se reunía. Sí, pero también tenemos cosas que se fueron tergiversando, complicando también, porque recordemos que el impacto en Sudamérica de algunas situaciones que se dieron, habían situaciones que, por ejemplo, tanto la iglesia como el sistema político en aquella época era un poco inestable en la mayoría de los países de habla hispana. Entonces fue un impacto político a veces negativo. Por ejemplo, en el caso del rock, nosotros tuvimos talentos como en España, en Argentina y en Chile. Y México, por su parte, tuvo su explosión en los 90. El caso emblemático de Los Prisioneros, donde 4 chicos de Chile cantaban sus canciones famosas, salieron a principios de los 90, en una época que los 80 fue conocido como representar un movimiento que era duro. Hoy en día, en las entrevistas con Jorge González, su vocalista, y sus integrantes, han hablado que ellos no tenían un conflicto político. Sus palabras eran contestatarias al concepto de la situación que se vivía en la calle. Es lo que la frustración que tenían como ser jóvenes y no tener tantas oportunidades como otros. Pero no era un tema político o conflicto contra algún sistema político, sino más que nada era una situación diferente. Temas que se ocuparon como una herramienta de cambio social, porque muchos abrieron los ojos. Recordemos que en los 80, a diferencia de Argentina, nosotros nos prohibieron escuchar música de nuestro país en Chile. Ya podíamos escuchar mucho más música anglo. En Argentina era al revés. Ellos tenían derecho a crear y a disfrutar de su música nacional. Entonces ahí nacieron los grandes cantantes famosos como Soda Stereo, Enanitos Verdes y G.I.T. con Willy Turri, como le decimos nosotros, con mucho cariño a G.I.T. y muchos más. Me acuerdo de Charly García, hace poco se tiró en un balcón. Estaba en el, si no me acuerdo bien, o corríjanme, se lanzó a un piscinazo, un tercer piso, una cosa así, en el hotel que teníamos de la Quinta Vergara. ¿Se acuerdan de eso, no? Yo por mi lado no sé si Ivonne te acordarás de esa situación. Creo que soy más joven yo. Sí, bueno, Charly García se Ya lo lanzó recuerdo. porque el tipo era un personaje. Bueno, hablemos un poquito de la revolución anglosajona. Entendemos que la música en inglés fue de la época de los 80, demostró una innovación y creatividad, pero tremenda. Podemos decir que se ha vuelto a ver.
hoy en día el pop actual también está como bien replicado a lo gringo y no podemos decir que se dio con tanta magia como por ejemplo en esa época. En esa época creció, por ejemplo, el hip hop, el rap como tal, con DMC, por ejemplo, que ellos cambiaron la música, el sistema del rap y diseñaron la cultura del hip hop. Oye, José, estábamos conversando sobre la caída de Charly García. Claro, Charly García se lanzó del 9º piso del hotel en Mendoza, en Argentina, el 3 de marzo del año 2000, cayendo a la pileta del lugar. Un hecho que se convirtió en una de las anécdotas más famosas de la carrera del cantante y que fue motivo de la composición de 2 canciones por esa situación, ¿ah? No, yo pensé que era del tercer piso porque yo dije, ¿cómo se lanzó? Porque yo estoy haciendo vivencias de mi infancia y dije, pero ¿cómo se lanzó de 9º piso, Jano? ¿Te imaginas el porrazo que se debe haber dado? Porque la piscina no era Sí. muy... Lo importante es que cayó en la piscina, pues imagínate, todo fracturado después. También quiero hablar también de contarles que existió un personaje que se llama Rick Astley, ¿ah? Es como el Ed Sheeran del presente, ¿ah? Rick Astley tenía una voz icónica, así profunda, ¿ah? Que cantaba al amor, a los momentos. Ese tipo de música, pero yo al escuchar, porque antiguamente uno no tenía, como decías tú, el MTV para ver los videos, pero yo me imaginaba un negro de 2 metros por ese vozarrón. Y cuando tú te ves a Rick Astley y a alguien flaquito, colorín, pero tiene una voz que, no sé, te impresiona mucho. No, y lo más simpático es cómo lo conocieron. Estaba un creador de audio, de música, escuchando, cuando de repente escucha una voz y estaba el cocinero preparando un asado y estaba cantando Rick Astley con su voz gruesa, tremenda. ¿Ah? Y le dijo, compadre, a ver, acompáñame, ven para acá. Se lo llevó al estudio, empezaron a grabar y dijeron, oye, este loco tiene talento. Así fue como la compañía le dio el palazo mundial para que demostrara su talento en cualquier lugar. O cómo olvidar a Madonna. Madonna. Qué tremenda voz. Oye, ¿ah? y icono Madonna. Lo que Oye, pasa- Madonna marcó, pero a tendencia con su música, con su estilo de vestir, su moda. Una mujer tremenda que dejó huellas hasta el día de hoy. Se fue renovando a través de los años con su música, pero hasta el día de hoy pega fuerte y es un legado, pero totalmente es imparable. La reina del pop. Una mujer delgada con un cabello parecido en el corte rubio, hermoso como Marilyn Monroe, que evocaba la emancipación de la mujer con su estilo, con su forma de ser, porque recordemos, el machismo siempre ha existido, ¿ah? Y por eso también tenemos un programa próximamente que, bueno, invitamos a nuestra querida Ivonne, que se llama Las Bichotas, una forma de contar las anécdotas de mujeres que han logrado surgir como Madonna, ¿cierto, querida Ivonne Flores? Exactamente, ahí vamos a estar hablando sobre Madonna también el sábado 18, que es nuestro primer programa de Las Bichotas. Porque fue una mujer que marcó tendencia y, como dices tú, a pesar del machismo y todo, ella supo reinventarse y dejar legado a través del tiempo. Así es. Y bueno, cómo olvidar uno de los grandes voces del mundo. Bailaba, cantaba, tenía una voz gruesa, pero nadie lo sabía. Hablaba así, despacito. ¿Ah? Era Michael Jackson, el rey del pop. Qué vivencia con sus canciones como Thriller, como Billie Jean. Llenaron estadios, eventos, vendían miles de discos. Era el rey del pop. Partió en los 60 con los Jackson 5, pero realmente Michael Jackson era único, era nuestro rey del pop y creo que no encontraremos a alguien parecido, aunque hay mucho talento ahora. Claro, pero Muchas como veces él, imitado, pero jamás igualado. exacto, como él, jamás. Qué época más espectacular la de
80. Los 80 marcaron mi época. Yo en particular me gustaba Van Halen con su guitarra icónica. Me encantaba In Excess, con Never Tear Us Apart, una canción espectacular que hablaba sobre el amor y mucho más. Fue una época romántica de punk, de rock, de metal. Nace el metal como tal. Axl Rose tomaba las mejores canciones y nos hacía vibrar con The Guns N' Roses y mucho más. Bueno, una gran historia. Y bueno, los 80 fueron una época de gigantes musicales. Nos enseñaron que la música es más que melodía, es cultura, es política y una moda que fuerza imparable. Hoy en día vuelve a vestirse la gente como los 80. Vuelven las chaquetas de cuero, las motocicletas, andar en patines, tantas cosas que se dieron. Fue una definición de moda de una gran generación. Queridos amigos, les invito ahora a disfrutar de lo mejor de los 90 con DJ Jano. Bueno, amigos, ¿ustedes se acuerdan de algún intérprete de los 90? ¿Se acuerdan del Modern Talking? La famosa, el famoso grupo alemán Modern Talking, que también hubo moda. Qué buena música de Modern Talking. Yo ese fue un legado de mi hermana, Modern Talking, Ajá, Madonna, Cyndi Lauper. Claro, les cuento que, bueno, en mi caso yo me crié con la música de Modern Talking gracias a mi hermano. Mi hermano escuchaba esa música en esos años y ahí yo le empecé a tomar el gustito de la música en los 90 y 2000. Es como la música que más escucho actualmente, aunque estemos en el 2025. Puta, un cabrón del 2025 escuchando música de esos años, raro, raro para algunos, pero es la mejor música que se puede escuchar. Bueno, te cuento que en Chile, en los años 2000 y 90, se caracterizó por una explosión de música popular, con el fin de la dictadura que venía de años anteriores, dando paso a la diversificación de estilos como el rock, que tuvo su auge en bandas como Lucibel, Los Tres, La Ley, mientras que en el pop se consolidó con los artistas como Nicole y Miriam Hernández. Bueno, Miriam Hernández, para los que no saben y por ahí, ella tiene ya bastantes años de carrera musical y nació ahí de los años 90. Nació de los años 90 por ahí con su música popular, temas que son inolvidables y que todavía se escuchan en las radios. Bueno, en el año 2000 te podemos contar que surgió más el tema de la cumbia romántica, la nueva cumbia chilena o chilombiana también, la cumbia un poco más caribeña de otros países también. Chile lo como que lo copió o lo trajo de otro lado para experimentar nuevos estilos. Bueno, en el año 2000 ya aparecieron grupos masivos como Numérico, Chico Trujillo, y el hip hop también ganó terreno con la figura de Ana Tijoux. ¿Ustedes tienen alguna anécdota, chiquillos, de los años 90 por ahí? Sí, ¿Qué escuchaban ustedes en los años 90? Bueno, yo de chico obviamente me quedé con mucho tiempo pegado con los 80, pero obviamente también se escuchó mucho rap. Me hice amigo de unos raperos cristianos y escuchábamos rap, pero complicado, ahí se escuchaba de todo. Me acuerdo que mi primera infancia, obviamente de los 13, 14 años, fue compartir con ellos, porque eran tipos sanos. O sea, en realidad un chico cristiano en realidad no te puede inducir a ningún mal vivir porque sus mamás les pegan. Exacto. Digámoslo, a nosotros nos pegaban cuando chicos, nos corregían y somos gente decente por lo mismo. Creo que no está mal corregir, como dicen ellos, pero tuve una infancia súper sana y después, bueno, obviamente llegó la música electrónica y empezamos a bailar en los recreos. Me acuerdo que las chicas se vestían con unos abrigos largos y también aparecían los famosos chicos tecno, pero eso se lo dejo para mi querida amiga que nos está acompañando. DJ Jano, por favor, deleítanos con los 90. Bueno, vamos a una pausa musical. A la vuelta de la pausa musical, nuestra querida Ivonne va a hablar un poquito sobre su tema y nosotros nos vamos con un temita musical
de los Oye, años chicos, 90. Cuéntame. antes de los 90, en los 90 empezó a salir como las coreografías. Por ejemplo, estaba Faye con media naranja. ¿Quién Exacto. no se recordó de Faye con ese moñito que uno se ponía ahí? Estaba también la Macarena, empezó a salir como que ya empezamos a bailar, a evolucionar con las coreografías. Empezó a salir Living la Vida Loca de Ricky Martin, que ahora los niños lo conocen a través de una película de Shrek, pero esa fue muy popular en los 90. Exacto. Y ahí empezamos con las coreografías. Así es. Bueno, vámonos a la pausa musical. Vamos a escuchar un temita ahí de los años 90 y a la vuelta volvemos con la segunda parte de nuestro podcast Frecuencia Sonora. Everybody groove to the music. Everybody jam. We've been waiting so long, just can't hold it back no more. Creeping up and down now, it's time for me to let it go. If you really wanna see what we can do for you, send the crazy one, no static, sing it. Jam on, 'cause Backstreet's got it. Come on now, everybody, we've got it going on for years. Jam on, 'cause Backstreet's got it. Come on now, everybody, we've got it going on for years. We've got it going on for years. Oh baby, we've got it going on for years. And I'm creeping up on your left, straight up funky when I get with ya. They're ruthless when I get wet. The party packed in my corner, like friend and keep the crowd hype. Get up on this just to get right. What you want is what you gon' get. Backstreet's got the special effects. If you really wanna see what we can do for you, send the crazy one, no static, sing it. Jam on, 'cause Backstreet's got it. Come on now, everybody, we've got it going on for years. Jam on, 'cause Backstreet's got it. Come on now, everybody, we've got it going on for years. We've got it going on for years. We've got it going on for years. We've been waiting so long, just can't hold it back no more. Creeping up and down now, it's time for me to let it go. Time for me to let it go. Everybody groove to the music. Everybody jam. Everybody groove to the music. Everybody jam. Jam on, 'cause Backstreet's got it. Come on now, everybody, we've got it going down, yeah. Jam on, 'cause Backstreet's got it. Come on now, everybody, we've got it going down, yeah. We've got it going on. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up.
You gotta turn the shit up. Estamos de vuelta con este primer capítulo de nuestra segunda temporada de Frecuencia Sonora. Oye, hoy día estamos hablando sobre cómo fue que vivimos la música en nuestro país, Chile. Muy interesante tema. Hemos conversado de muchas cosas, de grupos musicales que marcaron nuestra época entre los 90 y los 80, vestimentas, entre otras cosas que pasaron en esas épocas. Bueno, pero quedamos pendientes antes de irnos a la pausa con nuestra compañera Ivonne, que nos va a comentar un poquito sobre su tema, lo que ella vivió en esos años 90, ahí 90, 2000, por ahí. Ivonne, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre, Muy bien, sobre tu tema el día de hoy. Oye, a mí como me tocó hablar de los 2000, po, los famosos 2000. ¿Quién no le tuvo miedo al 2000, chiquillos? Cuéntenme. Se supone que el 2000 se iba a acabar el mundo, claro, estábamos todos esperando el 2000. Y en este viaje a través del tiempo ya estuvimos escuchando sobre los 80, los 90, pero en la época del 2000 marcó un antes y un después en la forma en que escuchamos, compartimos y disfrutamos la música y las canciones. Ya, mi compañero anteriormente hablaba sobre la relación que estaba el cassette y el lápiz disc, pero acá en los años 2000 la tecnología fue revolucionando la industria musical. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí empezó ya el tema más del internet, pasamos de los CD al MP3. ¿Quién no tuvo un MP3 ahí? Que donde ahí uno ponía las canciones favoritas en MP3. Oye, y ya no tenía que andar con tan grande, po. Yo todavía tengo un MP4. Sí, pues uno andaba con el, ¿te acordáis antes? Bueno, yo alcancé a tener el Discman, entonces era muy grande y todo, pues, pero ya en los 2000 empezó a salir el MP3, después el MP4, y así fue la tecnología, fue marcando la evolución de la música. También fueron cayendo algunas empresas porque ya no se compraban los CDs, pues. Ya ahí empezó el tema del internet, MySpace, las plataformas para descargar las canciones, po. Estaba YouTube, entonces ya los artistas empezaron como a perder como las discografías que antiguamente, no sé si ustedes se acuerdan que se entregaban como los discos de oro para los que vendían sus CD y todo eso. Claro. Oye, ¿y vos te acordáis del Ares? ¿El Ares? Sí. Oye, te demoráis demasiado para descargar una canción. Qué manera de demorar con esa cuestión. Y puro virus. Sí, oye, no, y aparte, claro, descargáis una canción y descargáis como 100 virus. Sí, bastante. También en el año 2000 se empezó a dominar los pop, la música pop. Estaba Britney Spears, The Young, el hip hop empezó también, se empezaron a crecer con más fuerza. Empezó Eminem, Usher, que eran como los grandes artistas del rap y del hip hop en el año 2000. También empezó el tema de las tribus urbanas. No sé si ustedes se acuerdan que ahí empezó como a marcarse mucho la diferencia. O sea, en el 2000, como decía anteriormente, se marca un antes y un después. ¿Quién no conoció a un Pokémon? Oye, sí, la temporada de los Pokémones. Eso sí que era tendencia. Sí, El corte de pelo que tenían estos muchachos era muy especial. estaban muy marcados los Pokémones y los Pelolais. Y eso definía tu vestimenta. En Chile empezó a existir diversas tribus urbanas, pero las que más se marcaban y las más conocidas eran los Pokémon y los Pelolais. También a través de eso estaban los grupos como los góticos, los punk, los skaters, los rastas, los metaleros, que se caracterizaban por sus estéticas, los estilos de música, los códigos de comportamiento y no sé si se acuerdan que, por ejemplo, los Pokémones cuando iban a bailar tenían sus pasitos. Tenían como las coreografías y sus pasitos. Y por ejemplo, el que se ponceaba en ese tiempo, que ahora es como ya el pinchazo, cosas así. Poncea, dale, poncea. El ponceo, habían una pulseritas de plástico, que era cada ponceo que uno hacía esa noche era su pulserita. Y las Pelolais se destacaban por los aritos de perla. ¿Quién no tuvo un arito de perla y se creía Pelolais? Oye, yo conocí a un amigo que tenía como 50 pulseras todas las noches.
Sí, para los Pokémones, po. Era muy marcada. Ahora, bueno, como decíamos, se supone que el año 2000 se iba a acabar el mundo, pues uno estaba esperando que, que hubieran autos voladores, uno ya se imaginaba los 2000, pero full tecnología. Pero hubieron cosas que a lo mejor quisiéramos que en verdad hubieran desaparecido con los 2000. Por ejemplo, el Fotolog. ¿Quién no tuvo ese Fotolog cuando ahí estaba marcadito? Ay, Dios mío. Teníamos que Fotolog. esperar un día para subir una foto. Un día. Sí. Y uno ahí esperando el día para que se subiera las fotos y teníamos nombres artísticos. Claro. Oye, Oye, y en el, ¿qué año? ¿Qué año? en el me sale? 2000 se hizo muy popular la música pop, y ahí dentro de eso, del año 2000, empezó a salir el reggaetón, el famoso reggaetón que hasta el día de hoy está acá, marcando tendencia también, marca una cierta cantidad, o sea, como característica de forma de vestirse, de actuar. Es una tribu urbana que yo creo que sigue latente, el reggaetón. Sí, no, una época tremenda. El reggaetón, los emos, la música, cómo bailaban ellos, era todo un tema, así que realmente notable. Oye, y la moda también, por la moda del 2000 era como todo medio galáctico, como que era todo más plateado. Yo me acuerdo que como en la época del 2000 yo estaba en el liceo y me pintaba los labios de forma plateada, cosa que no quiero recordar, pero sí tuve mis labios plateados. ¿Tuviste mala experiencia con los labios plateados? Es que no, ahora no sé si me gustaría, por eso te digo, es como algo que uno borraría, Te los mordías mucho, po. yo creo. Parecía ahí como congelada de la nieve. Oye, ¿y te pasó mucho que te paquearon, por ejemplo, los papás te retaron, paquear es retar acá en Chile, que nos llamaban la atención por las modas, el estilo de música que escuchábamos, o para dónde íbamos, con quién íbamos? Sí, pues sí, se marcaba mucho la diferencia y el estilo de música. La gente ya te marcaba mucho en tu forma de vestir también, pues. O sea, cuando tú eras Pokémona, como que ya te empezaban a mirar medio ratito, pues, como que era más la pelo lice, o sea, tú te ponías como esos oritos de perlas y como que ya eras más respetada. Qué complicada Claro, época, claro. qué complicada época era. Fue bonita, sí, me gustó. Fue Sí. una linda Oye, pero época. igual marcaron muchas tendencias. Yo estaba así como me estaba acordando de ustedes que, por ejemplo, ustedes hablaron como de los 80, 90, los 2000, y bueno, ahora ya 2025 está mucho la moda también coreana, porque me acordaba de los 80, esos grupitos de los hombres de edad de 5 para arriba. Por ejemplo, en los 80 estaban los New Kids on the Block, que ahí todas las jovencitas se volvían locas por ellos, po. Después en los 90 empezó a salir los Backstreet Boys. Que ahí uno estaba con el cassette y todo. Después empezó a salir NSYNC. ¿Quién se acuerda de NSYNC? Muy bueno, muy bueno. No me acuerdo de IMSI. Sí, pues después ahora ya más latinos están los CNCO, que también era un grupo de jovencitos los 5, o para las chicas de ahora, los coreanos, que estaban los BTS, que como que se marca mucho esa referencia de los 5 varoncitos cantando música popular, que la adolescente nos volvimos locas, cada uno en su época. Pues yo era de NSYNC, mi hermana era de los New Kids on the Block, y ¿Se los te Backstreet soltaban Boys, las trenzas? sí, pues obviamente los Backstreet Boys, pero siempre nunca me gustó el más popular, que era el típico rubio. No, me gustaban como los morenos, los otros. ¿Qué será, no? No. Sí, todo el rato. Yo creo que todos tuvimos como un amor platónico, escuchábamos música. Yo me acuerdo que molestábamos a un amigo que le gustaba la Britney Spears. Y como que este loco era súper piola, así piola. Mi amigo, no le van a mencionar el nombre porque no le dé vergüenza, pero claro, le encantaba y cantaban las canciones, ¿cachai? Oye, Un hombre no, cantando las canciones de Britney Spears. pero le dicen que es mexicano. No, si Jano he escuchado, siempre he escuchado 90, pero que la y había otro que rayaba la papa con Shania Twain, uy, que la rayaba la papa, era linda esa morena, pero viejo. Había una Oye, pero competencia.
¿Ah? A Hombres diferencia, mujeres. a diferencia de antes, las mujeres eran como más coquetas y seducían de otras maneras. Ahora como con el reggaetón como que ya se ha mostrado mucho mostrar la piel, pero antiguamente las mujeres no eran como tan... su sensualidad era muy diferente. Britney Spears igual jugaba, Madonna que nombramos de los 80, que ella igual jugaba como con su belleza y Eran como más su piola. misterio y todo. Eran más piola al final. Sí, pues. Oye, y les cuento, chiquillos, también, en el año 2000 apareció algo que uno dice, como, ¿se acuerdan Thriller? Que uno dice, pucha, no me puedo morir sin saberme la coreografía de Thriller. Pero en los 2000 empezó a hacerse muy popular las coreografías y adivine qué apareció en el año 2000. Cuéntanos, ¿qué apareció? ¿Qué apareció? ¿Qué pasó? El H. El H. Oh, El sí, H empezó a salir en el año 2000 y el año 2002 el grupo H Bahía, que fue el primero que trajo las coreografías H acá a Chile, fue al Festival de Viña y causó un rating, Oye. creo que se dice, Oye, pero total. Oye, a mí me gustaba la pop. Me gustaba la de Chivaya. pero Jano. Oye, es que era muy hermosa esa mujer. Uno ahí vuelta loca, hasta uno como Oye, que de repente todavía. la queda pegada mirando. Todavía, y eso que ya tiene su edad. Oye, yo con el micrófono muteado me estaba matando la risa, pero ¿cómo, Jano? Bueno, en realidad en gusto no hay nada escrito, pero claro, la Pops era, obviamente por algo tenía su nombre, po. Pero claro, yo creo que el Brasil, así como tal, nos pilló desprevenidos. Las chiquillas andaban con muy poca ropa. Ahí como que empezó más el destape, y las coreografías, po. Porque ahora el día de hoy también hubo el tema de Zumba, que igual se hizo muy popular con las coreografías, pero uno empezó con el H. Yo me acuerdo que en el colegio, hora de recreo era hora para bailar el H. Uno ponía el CD y todo y se ponía a escuchar H y te sabías las coreografías. Hasta el día de hoy tú vayas a una disco y si no te sabes una coreografía de H, no tuviste infancia, po. Alza la mano y vela. Una de tantas. La chuchuca. Oye, Fabricio y su chuchuca. Sí, yo tengo una anécdota con Fabricio. Resulta que, bueno, tengo un amigo que... Lo que pasa es que... No fui yo. Lo que pasa es que mi hermana raya la papa con Fabricio, mi hermana menor. Y resulta que esta cabra, bueno, debe estar escuchando en un rato más el programa. Resulta que un amigo nos hizo la talla, trabajaba en televisión y nos llevaba como extra de repente algunos pitutos. Y un día nos encontramos con Fabricio, ¿cachai? En un evento ahí en el Canal 13, en el actual Canal 13. Y se encuentra con Fabricio y le dice, oh, de veras. Y yo le dije, bueno, a mi hermana le gusta, amigo, mi hermana le gusta Fabricio, H. Bahía. Y tiene Cambiemos. Y la llamamos por teléfono, perro. Y la llamamos por teléfono y decía, ¿aló? ¿Con quién? Hola, soy Fabricio. Y mi hermana, pero dice que no lo podía creer. Y no ya a quién contarle porque nadie le creía. Porque en esos teléfonos no había ni siquiera para videollamada. Era como un teléfono, un tarro. Recibía la llamada y ahí quedó. No tenía cómo grabar que le había llamado a Fabricio Vasconcelos. Hablando de los 2000 y los 90, ¿ustedes hacían bromas de coro revertido? ¿Se acuerdan? ¿Cómo eso? No. Cuando uno llamaba a una persona y le decían, hola, están llamando de coro revertido. Uno antes como era como más de extrema pobreza, podríamos decir las personas. Algunos llamaban, bueno, yo hacía la talla con la radio. Yo llamaba a la radio por coro revertido para que me saludara. Hacía tonteras como esa, güey. No, yo le contaba a mi hija y le decía que existía cobro revertido, pero porque tú te daban como 10 o 5 segundos que tú, para que no te contestara como, mamá, llámame, o no voy a llegar. Tratáis de hablar muy rapidito para aprovechar esos 5 segundos que te daba el cobro revertido. Porque Claro. si tu mamá te contestaba, le cobraban a ella y no, era palmetazo, seguro. Era muy chistoso. Yo tenía amigos que se arrancaban para la playa, hacían deo, iban a comer tomates, se llevaban su tarro de jurel, se quedaban el fin de semana en la playa, con cuál le avisaban a la mamá. Y cuando se veían sin plata, llegaban y decían, mamá, deposítame.
El cobro revertido. Era muy chistoso. Era bueno eso. Oye, es increíble cómo nosotros disfrutamos las épocas anteriores sin tanta tecnología como ahora, porque ahora uno a veces queda sin celular, pero se desespera, pues no puede Oye. llamar, ahora te Oye. mandan hasta la ubicación y todo eso. Claro, oye, y esa cuestión del Messenger, ¿se acuerdan del Messenger cuando no te contestaba? Le mandaba zumbido Zumbido. hasta que te pescaba. No, o ponte tú, te aparecía como tal persona se conectó. Entonces ahí estaba tu lista de amigos y si tú veías ahí como alguien nombrarle, te desconectabas para que él supiera que estaba ahí conectado. Oye, y cuando te gustaba alguien del colegio y le dabas tu Messenger, y yo esperaba que se conectara. Y algunos, Y ahí uno ponía Decían algunos- canciones o como estaba. claro, no, y algunos le decían, se desconectó hace un teléfono, y uno no llegaba porque no tenía internet en la casa, tenía que ocupar el ciber. Chuta, decía, ¿cómo? No haber llegado antes. No, y juntabas con mucho esfuerzo los 500 pesos para estar Claro. la hora, pues. Y cuando Claro. ya te empezaba a avisar que eran 30 segundos, tú ahí tratando de despedirte de todo. Viejo, en la casa nos querían matar porque nos compraron un computador con mucho esfuerzo. Era carísimo tener un computador. Pasó a hacer tareas. Y un día yo le enseño a mi hermana a conectarse por Terra, que era un método para conectarse al internet por el teléfono fijo de la casa. Y el computador chillaba, hacía unos ruidos guturales para poder conectarse. Y sabes que quedó el computador prendido toda la noche. Mi papá le echó la culpa a mi hermana. Oye, la cuenta salió en esa época 150 lucas por teléfono. No. Y mi hermana se quería morir, pues decía, ¿pero cómo? Porque quedó conectado el computador al modem, pues. Oye, y esos 150 lucas de ese año, ¿cuánto sería ahora? Tendríamos que preguntarle a la inteligencia artificial. Espera un minuto, me conecto. Voy a conectarlo al modem. Pi, pu, pi, 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 pi. Ya, ¿Te imaginas? No, espérame, voy y vuelvo. Oye, antiguamente el internet te avisaba cuando te iban a llamar por teléfono, como 5 minutos antes con el sonidito. claro, vos te Tú ya avisaba. sabías que entraba una llamada. Claro, pues ahí te avisaba y tú tenías que estar preparado para eso. Oye, qué grandes recuerdos y de repente uno a veces dice, a la tecnología no sé si ha sido como realmente un avance o ha sido como un retroceso con el tema de la gente, de la conexión que había antes, porque ahora ya no está como, si tú te vas a una casa, están todos conectados al celular, pues ya no está esa conversación cara a Esa vida cara. social, claro. No. Claro, no está como decía antes nuestro compañero, que por ejemplo estaba el Festival de Viña, pues, y toda la gente, la familia ya se preparaba para el Todos lo festival, para reunirse en una tele. Ahora ya no está eso, pues la familia ya no se reúne tanto como antes. Claro. Oye, y lo otro también que ha cambiado el tema de la educación, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo que trabajo en el área de educación también me doy cuenta de esto, que bueno, antiguamente tú cuando hacías un trabajo tenías que amanecer prácticamente en un ciber para hacer un trabajo, alguna cosa, y ahora los niños... O las bibliotecas. O en las bibliotecas, claro. Ahora los cabros van a una... No sé, pues, van al computador de la escuela y ponen ChatGPT y ChatGPT te hace toda la cuestión sin ningún esfuerzo. ¿Dónde está el cerebro? Sí. ¿A dónde está el uso del cerebro que tienen que hacer los niños ahora? Un poco se usa. Antes era más tranquilo, igual me Porque todo se nos da acuerdo que fácil. yo tengo un placer culpable, voy a confesarlo hoy día acá. Mi crush, mi amor platónico de cuando yo era pequeña era Leo Rey. Siempre me gustaron he tenido gustos curiositos y me encantaba Leo Rey, lo amaba, no sé, sus chochos. Me acuerdo que la primera vez que yo lo conocí, me saqué una foto de él y yo como oliéndole el pelo y dije, él va a pensar que yo estoy loca, porque yo así como, qué rico hueles. Y cuando él se separó de La Noche, oye, yo me esforcé por comprarme el CD de él. No me acuerdo cuánto tiempo sería en cuánto dinero sería en esa época, pero uno se esforzaba porque realmente uno era como fan, amaba eso y juntaba esas platitas. Y me acuerdo que cuando tenía el CD en mano, hoy fui tan feliz, caminaba y lo miraba y no podía creer que tenía ese CD. Y ahora en la tecnología, mucha, tú te metes a YouTube y
Y como están siempre, escuchan la música, pero antes uno se esforzaba o no sé si ustedes, bueno, las mujeres son como más apasionadas, pero por ejemplo, yo recuerdo mucho que el Spotify de cuando yo tenía 7 años, que yo se lo veía a mi hermana, el Spotify era un cuaderno universitario donde ella escribía las canciones de Roxette, me acuerdo. Roxette con su balada en español, estaban todas escritas, ella a mano ponía el cassette, lo pausaba para escribir las letras de las canciones en los cuadernos. Po. No sé si ustedes en algún momento conocieron a alguien que tenía las letras en un cuaderno universitario y escrito. No, bueno, yo no conocí eso, pero sí supe por ahí de algunos que sí lo hacían. Sí, mira, Sí, contarte que teníamos habían cancioneros, había gente que juntaba cancioneros, juntaba los cassettes, agarraba los cuadernos, los anotaba, se repetía las canciones, aprendía inglés gracias a las canciones. Yo tenía amigas que escuchaban, por ejemplo, Inexes y aprendieron a hablar inglés en esa época, escuchando música, porque decían, oye, si la cantas, aprendes inglés. Oye, y bueno, les voy a contar sobre la inflación acumulada en esa época. La cuenta de la luz del internet de esa época, porque era la cuenta del teléfono, 150 lucas, 150.000 o $150, en el 1995 equivalen aproximadamente a 650 lucas de hoy. Por eso mi viejo me quería matar, porque no, yo no el apellido. Claro, entonces en el caso de Leo Rey, en el CD que tú compraste en el 2000, eso debe haber equivalido, si costó 25 lucas en la feria del disco, cacha, debe estar por lo menos en unas 55 lucas de ahora. Fácil. Sí, yo me acuerdo que con mucho esfuerzo, porque yo era fan, y antiguamente era rico eso, porque uno disfruta cuando las cosas te cuestan, como que uno valora más, po. Igual que cuando uno estudiaba, me acuerdo que los papás siempre te empezaban a juntar como el Icarito que aparecía. Entonces, sí, de hecho, yo tengo algunos guardados yo. El Icarito. Oye, me acuerdo que yo era muy fan de H. Bahía, y todos los jueves aparecía en Telegrama un calendario o un póster, y mi hermana ahorraba la plata y me compraba todos los jueves Telegrama para tener esos pósters de H. Bahía. Pues ahora, gracias a la inteligencia artificial, puedo sacarme una foto abrazada con mi con mi artista, pero antiguamente uno se esforzaba. Pues. Sí, increíble, buena época. Bueno, pero ahora como que todo es más fácil encontrarse con los famosos de esa época. El otro día recuerdo que Francini Amaral, la ex integrante de H. Bahía, estaba haciendo una campaña de perritos porque es muy animalista, y vino a ver a un vecino. De hecho vino a ver a mi amigo, el que te decía que le gustaba la Britney Spears. Lo vino a ver porque tenía un perrito que estaba medio complicado, y la Francina Amaral vino a dejarle, ¿cachai? Comía para perrito y todas las cosas. Entonces, ahora como que los artistas son mucho más asequibles gracias a la tecnología, te los puedes encontrar en Facebook, de repente son asequibles para poder conversar, cosa que nosotros nos mirábamos al cielo y decíamos, estos locos, ¿qué onda? Como que flotan, ¿cachai? Como que los artistas ahora son más cercanos, no sé si les pasa. Como te comentaba antes, yo ponte todo, imagínate, yo le olí el pelo a Leo Rey porque yo era fanática, y para mí era como, no lo podía creer, era lo máximo. Entonces yo así como toda vuelta loca, como, qué rico hueles. Oye, ¿qué olor tenía Leo Rey? ¿Ah? Cuenta, ¿qué olor tenía el pelo Leo Rey? No sé, pero para mí era olor a Dios, era espectacular. Soñé con él, no me lavé la mano una semana. Con esta mano toqué los chochos. Y bueno, como dice mi compañero, ahora ellos nos siguen a nosotros. De hecho, Leo Rey nos está escuchando. Ya, no me... Claro, junto con Alex Cítico, Claro. Oye, ¿quién no coleccionó también, en la época de los álbumes, alguno de ustedes tuvo algún álbum? Sí, pues yo de H. Bahía, no te digo, tenía todo de H. Bahía. Me creía la Pops, pero de la cuenta. Ya.
No, mira, yo era de origen más humilde en el colegio, con cuidado me alcanzaba para tomar algo del desayuno, ¿cachai? Entonces, yo me acuerdo que cuando chico aparecían los tazos, después llegaron los álbumes, mis amigos jugaban con álbumes a los, ¿cómo se llama? Le pegaban a los álbumes y los daban vuelta y se quedaban con las Las láminas. ¿cachai? Yo era muy humilde, pues yo recogía los boletos de la micro y coleccionaba eso y compartíamos con los chiquillos. Cuando había boletos de micro, no sé si en regiones ustedes todavía tienen boletas de micro, Sí. pero para nosotros, ¿cachai? Sí, todavía. Fue una época, ¿cachai? Que nosotros nos marcó la infancia, después el Transantiago, y con la tarjeta, las micro, no, fue un desastre. Todavía me acuerdo que íbamos colgados en la micro, que el chofer no nos paraba, po. Nosotros no, o no pagábamos o pedíamos permiso para entrar. Ahora todos los estudiantes tienen que pagar o saltan el torniquete, ya es otra cosa. Pero es chistoso. Pero en esa época era todo súper humilde, o sea, juntabais para comprarte unas monedas de 10 pesos, comprabais chocolatito de 10 pesos, los tabletones, todo un tema. O los capos a 100 pesos en esa época. Oye, Que vuelvan los Super 8, 50 pesos. ¿Cuánto estará un capo ahora? O sea, 400, un 500 pesos alrededor. Puta. Harto caro. Hoy harto hemos avanzado en edad. De pasar a 100 pesos, ahora 500. Chuta. Sí, pues ponte todo. Antiguamente, cuando recién empezaron a salir las de Día Express, estaban a 100 pesos, me acuerdo. Y ahora 500 pesos los negocios y en algunos locales de comida o restaurantes sale 1.000 pesos, 1.500 te pueden cobrar por un Express. Bastante más caro. Qué Oye, buena época. ¿alguno de ustedes tuvo también de los típicos tazos? ¿Se acuerdan de los tazos? Hubieron dos tipos de tazos. Sí, pues uno jugaba también en los tazos. Pues. Claro, habían de unos tazos normales, de plásticos, y los otros eran como tridimensionales. Tú los movías y se veían como dobles. No sé si se acuerdan. Y había un tercer estilo de tazos que tenían como unas muesquitas en las puntas. Tú los armabas y hacías como una torre de tazos para arriba. Sí. O en las figuritas, bueno, los tazos venían en las papas fritas o venían figuritas, igual me acuerdo de los Claro. picapiedra, los Los supersónicos. pega locos. Los supersónicos fueron como los que nos advirtieron un poco de lo que se venía en los 2000, yo creo. Las videollamadas. Los autos voladores todavía no hemos visto. No, pero con Volver al Futuro, ahí ya... ¿Se acuerdan de esa película? Volver al Futuro. Sí, pues. Ahí representaron todo casi lo que se está viendo hoy en día. Oye, bueno, hemos pasado de los 80, 90, 2000 y se vienen más tecnologías, pero ¿estaremos realmente preparados para más tecnologías? Porque, por ejemplo, ahora, como nombrábamos anteriormente, ahora todos lo buscan por chat GPT. Y antiguamente uno se esforzaba, iba a la biblioteca, leía libros, empezaba a O iba a los recortar, ciber. a escuchar. Sí, pues iba a los ciber, pero ahora estaremos todos preparados para esto porque la vida como que se lo está haciendo tan fácil que a lo mejor algunos chicos ya ni siquiera se dan el tiempo de estudiar o prepararse bien, pues. Como que todo chat GPT. Claro. Yo creo que hoy en día nos damos el lujo, nos damos el lujo de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a apagar el celular, voy a salir a caminar, o voy a ir al cine con mi polola. Antes no tenía otra opción para poder compartir con ella. Ahora es un lujo como decir, oye, vamos a ir al cine a pololear, ¿cachai? Sin Netflix, sin nada. Y yo tengo amigos que son súper temáticos, después se van al hotel. Pero que en verdad antes Ahí estamos hablando de otra Bueno, cosa. me han dicho que ahí las peleas son mejores. antes era más romántico. Yo me acuerdo que en el liceo, escuchando, no sé, a Chayanne, mis amigas, la íbamos a buscar al colegio, afuera, hacíamos un carteo, juntábamos, ¿cachai? Las firmas, las cartas de mis amigos, se las pasaba a una amiga y ella juntaba las cartas de las compañeras de curso y nos juntábamos afuera del colegio y nos poníamos, ¿cachai? A pololear. Nos juntábamos, no sé, por una plaza, un parque, y hay algunos que ni siquiera se juntaban porque la chica la encontraba muy feo. ¿Cachai? Entonces
que no se juntaban, o le decían, no, o sea, que no me gusta nada la mina que me tocó, oye, a mí me gustaba porque al final esta chica no escribía, le escribía a una amiga y tenía buena letra, pues. Y la que me tocaba no tenía buena letra, entonces era muy chistoso. Unos pololeos de 15, 14 años escuchando la música de la época, American Sound, que el grupo Red, y no sé, pues algunas que les gustaba la música emo, la emo, ¿se cacharon la música emo, no? Que andaban como todos tristes. No, era una época muy especial, los 2000, muy, muy especial. Claro. Bueno, ya sí, son... especial y Sí, muy especial. Bueno, pero como dicen por ahí, todo lo que comienza tiene que terminar y hemos llegado al final de nuestro capítulo, primer capítulo de esta segunda temporada de Frecuencia Sonora. Oye, te recordamos de que nos puedes escuchar a través de el Facebook, también a través de el TikTok, también a través de nuestra señal online en Seno Media y también en MiTuner. Y nos puedes seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto también en Spotify. Búscanos ahí en Spotify como Frecuencia Sonora. Ahí están todos nuestros capítulos de la primera temporada y por supuesto esta temporada segunda que estamos grabando ahora también vamos a tenerlos ahí en el Spotify, ¿ya? Oye, agradezco a Ivonne por su participación hoy día en este primer capítulo de la segunda temporada y también por supuesto ahí a José Ipinza, nuestro locutor que también está con nosotros hoy día. Jarito, antes de que nos vayamos y mandarle un saludo a todos nuestros audio escuchas, síganos en Spotify, no se olviden que estamos en Spotify, en YouTube y bueno, el próximo capítulo yo les aviso que vamos a hablar sobre las teleseries que marcaron Latinoamérica. Yo sé que el mate, chiquillo. Yo sé que a Ivonne le encanta este tema y a Jano también vio algunas teleseries tremendas. Así que eso, pues, amigos, los dejo invitados en este programa de Frecuencia Sonora. Oye, muy agradecida de la invitación de poder participar y ansiosa por hablar de las teleseries. Ya tengo muchas frases de teleseries que han marcado mi infancia hasta el día de hoy, que ha vuelto el tema de esas frases a través de TikTok. Oye, Marwa. Que... Oye, el chingao. Es que hay algunas frases que no sé, voy a tener que pedir permiso. Ahora Si te no puedo embatuco. decir, Agradecemos, nuestra sintonía y nosotros nos reencontramos el próximo martes con un nuevo capítulo de Frecuencia Sonora. Oye, este capítulo recuerden que también se repite el día sábado desde las 21 a 22 horas a través de nuestra radio Factor 90. Y recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube, también en y nos escuchan en nuestra señal online en Seno Media y MiTuner. Muchas gracias por la sintonía y nos reencontramos este próximo martes con Frecuencia Sonora, el podcast. Chao. Despídense, chiquillos. Adiós. Las opiniones vertidas en este programa son exclusivas de quienes las emiten y no conforman la opinión y la versión de Frecuencia Sonora Podcast o de Factor 90 Radio. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Saludos. Esto fue Frecuencia Sonora. Won't you stay in love, baby?